Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a diseñowebacus.net. Mi nombre es Hugo Delgado. Me gustaría compartirte el día de hoy un tema especial llamado manipulación de archivos de TXT en lenguaje C. ¿Para qué nos sirve este tema? Pues a mí en lo particular, en mi ámbito profesional, lo he aplicado cuando tengo un formulario en internet y quiero guardar de forma permanente en el disco del servidor la información del usuario, ¿sale? Y se guarda en un archivo TXT. Se puede hacer algo similar también en programación de lenguaje C, donde toda la interacción que el usuario genera a través de la consola se guarda de forma permanente en archivos de texto. ¿Qué pasaba hasta el momento con la información que nosotros escribíamos en la terminal? Apenas cerrábamos el programa, se borraba desafortunadamente, porque todo se sobreescribía en la memoria RAM. Entonces, pues supongamos que guardáramos datos importantes como la nómina de empleados, como una agenda personal o cualquier otra información importante que queramos que sea permanente. El tema de hoy nos va a ayudar precisamente a resolver esa problemática. Es más útil de lo que te imaginas y más común, ¿sale? Vamos a aprender a utilizarlos. Bueno, te decía, pues el tema del día de hoy son archivos de textos en lenguaje C y vamos a aprender a ingresar y a mostrar esa información permanente. Y vamos a aprender a agregar, editar y borrar esa información o inclusive hasta borrar el archivo de texto de forma permanente en el disco duro. ¿Para qué nos sirven los archivos de texto en lenguaje C? Como te mencionaba hace un momento, nos sirve para poder manipular archivos TXT y almacenar información de forma permanente. ¿Y cómo lo podemos manipular? Muy fácil. Nos apoyamos de una función especial llamada fopen, que significa función de apertura. Y dentro de los paréntesis van parámetros que nos permiten precisamente indicar el modo de apertura y la ruta del archivo de texto. También es muy importante que una vez que llegamos a terminado de manipular nuestro TXT, nuestra información, lleguemos a cerrar ese archivo de texto, porque es como si estuviéramos abriendo un bloc de notas, un TXT, y al momento de finalizar nuestra operación no lo cerráramos, sino que se quedara ahí esa instancia abierta y luego otro usuario hiciera también una operación similar y luego abre otro TXT y así sucesivamente. Entonces el archivo de texto queda siempre abierto con múltiples instancias y nunca se cierra una vez que finaliza la operación. Siempre hay que cerrarlo porque si no se hace un mal uso de memoria y de recursos de la computadora. Muy bien. ¿Cuáles son los parámetros que podemos utilizar para archivos de texto? Son el R, que significa read o lectura, el W para escrituras, que significa write, el A para poder abrir un archivo para escritura. La ventaja con el operador A es que la nueva información la pone al final y también tiene como ventaja es que si no está el archivo de texto lo crea. Otro operador es el RT para abrir un archivo de lectura y escritura, pero la condición es que el archivo debe de existir. Y también el operador WT nos dice que crea un archivo para lectura y escritura, se crea si no existe o se sobrescribe si existe. ¿Qué te parece si me acompañas a hacer un ejercicio? Estos ejercicios van a estar muy sencillitos, pero a su vez son demasiado prácticos, ¿sale? Vamos a apoyarnos del IDE de C++ y también de nuestro editor de texto plano Sublime Text. Aquí es donde voy a escribir todo el código fuente. Voy a guardarlo en el escritorio con el nombre de lectura archivo.txt. Ok, y vamos a poner nuestras librerías para poder trabajar con ello. Ay, pero le puse txt, era más bien .c. Ahí está, includes stdio.h. Y también otra librería especial que ya hemos utilizado antes, la de stdio.
Ok, ¿te acuerdas para qué sirve esta librería? Mira, te ayudo. Esta nos sirve para el control de procesos. Ay, desde el video anterior traigo cambié de teclado, se me descompuso el anterior y es bien feo no acostumbrarse a un nuevo teclado. Espero seas paciente conmigo. Ok, mira, vamos a poner aquí, esto es un puntero, sí, los punteros los vamos a ver más adelante, y debemos de tener cuidado con ellos porque pues pueden ser un poquito peligrosos si no los declaramos correctamente. Lo que voy a hacer ahorita es crear un objeto capaz de almacenar información con el archivo file, sale con el parámetro file. Entonces aquí, de hecho, te lo pongo como comentario para que nos funcione. Y es objeto capaz de almacenar información. Muy bien. Y luego vamos a declarar el tipo de dato char para poder hacer la lectura de caracteres. Ok, y ahora indicamos con una variable llamada archivo que ya declaramos la ruta donde se encuentra un archivo de texto que a continuación vamos a crear. Entonces decíamos que la función fopen necesita dos parámetros. Uno es la ruta donde se encuentra y el otro vendría a ser el modo de operación. ¿Qué vas a hacer con ese archivo de texto una vez que lo tengas abierto? ¿Sí? Vas a leerlo, ¿sí?, con la R de reads, o vas a sobreescribir la información. Ten cuidado con este operador porque la información anterior la elimina y agrega nuevos datos, o vas a agregar nueva información debajo de la que ya existe, ¿sale? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es, primero que nada, como dicen la pestaña de nuestro ejercicio, es hacer una lectura. Pues ponemos el parámetro R. Muy bien, y vamos a crear un archivito en la misma ubicación física de nuestro ejercicio, en txt. Muy bien, voy a utilizar un conditional if para decir que si el archivo es igual a null, ¿sí? Quiere decir que si por algún motivo no es posible abrirlo, ¿qué le diremos al usuario? Con print le diremos error en la apertura del archivo. Ok, y en caso de que sí sea posible abrir y manipular el archivo, vamos a decirle al usuario el contenido del archivo es, y le mostramos la información que hay dentro de ese txt. Ahorita lo vamos a crear. Y luego con el bucle while, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar una función especial llamada feo. Se escucha medio extraño, pero ahorita te explico en qué consiste. Mira, déjate lo pongo de una vez a modo de comentario. La función feo nos ayuda, le pongo aquí feo, comprueba, ahorita igual que el teclado, comprueba el indicador al final del archivo. ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos que tenemos un archivo de texto con solamente un carácter, 5 caracteres, una oración con 20 caracteres, pero necesitamos comprobar cuándo es que finaliza. Y la función feo es precisamente para lo que funciona. Primero interpreta el objeto, el txt, y va a ir, lo abre y va a ver cuántos string o caracteres hay. Y va a comprobar cuando llega hasta el final de todos string, y ahí es cuando sale del bucle while, ¿sale? Por eso, combinado con el bucle while, lo que hace es extrae un carácter a la vez, y con feo comprueba hasta el final del archivo. Ok, luego vamos a poner acá abajito a carácter, una variable que ya declaramos como tipo de dato char.
recuerda que char solamente almacena un solo carácter. Utilizamos la función fgetC de nuestro archivo. Si recuerdas, archivo previamente, ¿qué es lo que tiene? Bueno, la ruta del txt. Entonces, esta función lo que hace es una función que obtiene un solo carácter. ¿Sí? O sea, si tenemos un txt donde hay una frase, lo único que haría es obtener el primer carácter. Pero como pues no nos sirve de poco o nada que obtenga solamente la primera letra de esa frase, pues ¿qué podemos hacer? Bueno, lo metemos dentro de un bucle while donde previamente comprobamos el final del archivo y vamos obteniendo un carácter a la vez, ¿sale? Entonces ve como ya combinando temas anteriores como condicionales, como en este caso funciones, lo que son librerías, bucles while, o acá esta función nueva ya podemos hacer cosas un poquito más complejas. Muy bien, vamos a poner ahora acá abajito la impresión precisamente de cada uno de los caracteres. Ajá, y vamos a poner acá carácter. Ok, como te decía anteriormente, una vez que termines de trabajar con tu txt o tu archivo de texto, hay que cerrarlo. Y la forma en la que tenemos que cerrarlo es con fclose. Hacemos una pequeña pausa en el sistema y finalizamos nuestro programa. Ahora lo que sigue es crear un archivo txt. Voy a guardarlo en el escritorio como en el nombre que le habíamos declarado, que era archivo.txt. ¿Y qué te gustaría que le pusiéramos a este txt? Vamos a buscar unas frases. Yo aquí a mis alumnos de repente les pongo algunas frases motivadoras. Vamos a ver si encontramos algo por ahí que nos llegue a inspirar a nosotros. Mira esta que la dijo Jen Jacques, esta Tiger Woods o Benjamin Franklin. ¿Qué te parece si utilizamos esta frase? Mira. Dice: la energía y la persistencia conquistan todas las cosas. ¿Vale? Y es lo que te invito a ti, que siempre tengas el buen ánimo para estar realizando, como dice el buen Benjamín, todas las cosas que llegues a plantear. Muy bien, entonces ya tenemos en el escritorio esta frase que se llama archivo txt, y este programita lo que va a hacer es leer todo el contenido que hay en este txt, en este caso la frase. Muy bien, voy a copiar este código y lo voy a transportar a nuestro dev C++. Lo pegamos y vamos a guardarlo también en el escritorio como test.c. Ok, lo compilamos y ejecutamos y tenemos por ahí un errorcito. El travieso punto y coma, mira, siempre se nos anda olvidando. Responde el travieso. ¿A ti también te ha pasado? Siempre me pasa a mí también. Muy bien. Y ahí está, mira. ¿Ves cómo ya nuestro programita funciona? Y nos dice: el contenido del archivo es la energía y la persistencia conquistan todas las cosas. Si yo ahorita hago una modificación acá en nuestro txt, por ejemplo, le agrego signos de exclamación o le indico quién lo escribió, que es, creo que era Benjamin Franklin. Ajá. Vamos a copiar su nombre. Sí, le decimos que el autor es Benjamin Franklin. Y esta modificación ya la interpreta el código. ¿Sí? Entonces cualquier cambio que hagamos acá también en el programa se verá reflejado como ves acá. ¿Sale, vale? Entonces, ¿qué te pareció? Muy útil, ¿verdad? Toda la información permanente ya el usuario la puede por lo menos ahorita interpretar y mostrar en la consola. Lo que vamos a hacer a continuación es aprender a modificar, eliminar el contenido y eliminar el archivo, ¿sale? El siguiente paso sería el de poder, ¿qué te parece si escribimos sobre el txt? Muy bien. Ok, ahora vamos a crear un nuevo documento que llamaremos, ¿qué te parece? Escritura archivo.
escritura archivo.c. Muy bien, y pondremos nuestras librerías. Include stdio.h, también includes stdlib.h. Ya sabes para qué sirve esto, ¿verdad? No hace falta que ponga el comentario. Muy bien, ponemos de nuevo nuestro objeto con file, archivo. Ahora ya no se me olvida el punto y coma. Luego char, carácter. Es un poquito similar al anterior. Y ponemos fopen, nuestra función que recuerda lleva dos parámetros, que es la ruta, el nombre del documento y qué operación vas a realizar sobre este archivo. En este caso, lo que vamos a hacer ahora es agregar información. Por lo tanto, ya no vamos a utilizar el R, sino que utilizaremos el operador A. Ok. Luego vamos a poner la función print, donde le diremos al usuario lo siguiente. Le diremos introduce, déjale, pongo aquí un pequeño espacio. Le diremos introduce texto sobre el archivo. Ponemos 2 puntos, diagonal, ¿vale? Ahorita generé intencionalmente espacios para que la nueva información se ponga debajo. Muy bien. Luego nos apoyamos también del bucle while para poner dentro, más bien estar escribiendo la información carácter por carácter en el archivo. ¿Sale? Vamos a poner aquí nuestra variable carácter, es igual a getChar. No me acuerdo si ya te había explicado qué es getChar o en qué consiste. Sí, no me acuerdo muy bien. Si no, ahorita te lo explico. Nada más déjame aquí ponerle, ¿te acuerdas de este operador? Significa distinto de. Sí, ahorita te explico qué es lo que estoy haciendo. Muy bien, déjate explico qué acabamos de realizar. Mira, aquí en la línea 11 nos volvemos a apoyar de un bucle while, no para mandar a imprimir datos, sino más bien para ahora escribirlos. Y vamos a escribirlo a través de la función getChar. ¿Y cuándo va a saber el programa que finalizamos de escribir la nueva información? Cuando sea distinto de... ¿Te acuerdas qué significa esto? Es el retorno, recargo o salto de línea. Y este salto de línea nosotros lo simulamos cuando presionamos Enter. Entonces nosotros podemos estar escribiendo información y el programa, en cuanto detecta que presionamos Enter, va a finalizar. Y esa información será escrita en el TXT, ¿sale? Y lo va a estar escribiendo un carácter a la vez sobre el archivo de texto. Para eso nos sirve la función fputs, que es función para poner un carácter donde pues lo que estemos tecleando sobre el archivo txt. Y una vez que terminemos de hacer nuestra operación, siempre es saludable cerrar nuestro archivo de texto. Muy bien, vamos a probarlo, a menos que veas que se me haya pasado otro punto y coma. Esperemos que no. Y vamos a compilar y ejecutar. Y ahí está. Ya nos pide la instrucción que escribamos texto. Vamos a ver de acá nuevamente de la página. Mira, Benjamin Franklin, ¿qué era? Era político. Pues, ¿qué te parece si le agregamos cuál era su función? Que era político. Muy bien, presionamos Enter, le decimos que ya terminamos de editar.
y vamos a ver el contenido del TXT, ¿te parece? Vamos a abrir nuestro TXT que está en el escritorio y ahí está, mira. ¿Sale? ¿Viste que esto yo no lo escribí? Lo escribió ahorita el programita, le puso ahí político, cuál es su función. ¿Sale? ¿Vale? Y toda la nueva información que nosotros declaremos siempre se pone al final del TXT. Todo lo demás lo respetó, ¿sí? Y ahí la nueva información la puso justamente ahí donde nosotros necesitábamos. ¿Ve qué útil fue? Respetó la información anterior y agregó la nueva. Eso es lo particular del operador A, que la nueva información la pone respetando la anterior. ¿Qué te parece si ahora aprendemos a eliminar el contenido? ¿Sí? Supongamos que esta información, el contenido del TXT, ya no lo necesitamos y necesitamos borrarlo todo. Así sea una simple frase o sean 200 o cientos o miles de contenidos o strings de datos. ¿Sale? Vamos a aprender a hacerlo. Muy bien, entonces vamos a crear un tercer archivito. ¿Sí? Es de hecho muy sencillito. ¿Qué te parece si nos apoyamos de este mismo? ¿Sale? Para ser un poquito más prácticos. Entonces voy a sobreescribirlo con el nombre de borrar contenido.c. Y como hay mucha información que se repite, pues vamos a reutilizarlo por la ley del mínimo esfuerzo. Ok. Sí, porque pues como es la misma información estructura, pues para ahorrarnos tiempo. Porque necesitamos un objeto para un puntero, la misma variable carácter, la misma ruta, todo eso se mantiene igual, excepto las indicaciones, que aquí cuál va a ser la indicación. Pues vamos a decirle al usuario que el contenido ha sido eliminado con éxito. Entonces el usuario cuando ingrese a este documento simplemente sabrá que el contenido ha sido eliminado y lo vamos a eliminar con el operador W. Si recuerdas, lo que hace es que sobrescribe la información. Muy bien, voy a proceder a copiarlo y lo reemplazamos por nuestro ID de C++. Compilamos y ejecutamos y ya nos dice que el contenido ha sido eliminado con éxito, pero ten en cuenta que es solamente el contenido, no el archivo. Vamos a comprobarlo. Voy a abrir nuestro TXT que está en el escritorio y vemos que en efecto, mira, está vacío. Voy a poner nueva información, toda esta información lo guardo y compilo. Vamos a ver si se ve reproducido aquí en tiempo real. Y vamos a compilar y ejecutar y ver si el contenido de ese TXT lo elimina aquí en tiempo real. Vamos a comprobar. Compilamos y ejecutamos. Salimos del programa y sí, mira, lo eliminó. Qué bien. O sea, lo eliminó apenas accedí a apenas cerré la ventanita. Entonces ve cómo ya el operador W está haciendo su chamba. Muy bien. ¿Qué te ha parecido? Interesante, ¿verdad? Vamos a cerrar el día de hoy aprendiendo a eliminar no el contenido, sino el TXT. Es una operación muy sensible, porque aquí ya estamos hablando de eliminar un archivo físico en el disco duro. No vayas a hacer travesuras si hagas esta acción para eliminar directorios sensibles de tu computadora o la computadora de alguien más. Siempre sé responsable. Muy bien, el último archivito, como te decía, es muy parecido a los anteriores. Voy a borrarlo, voy a nombrarlo con el nombre de borrar archivo. Sí, para poder reutilizar algunas de las cositas que tenemos aquí. Sí, por ejemplo, esto se mantiene igual, esto ya no lo necesitamos, esto lo podemos descartar. Pero esto de acá lo vamos a quitar. Pondremos un condicional donde diremos que vamos a remover una función especial, el archivo TXT que está en el escritorio. Sí, y vamos a hacer una comparación menor que 1
Y luego, en dado caso de que no se cumpla esta condición, le diremos al usuario que hubo un error al eliminar el archivo txt. Ok, y en caso de que no haya habido error alguno, pues le diremos al usuario que el archivo se eliminó con éxito. Muy bien, ten mucho cuidado, te decía, con estos parámetros, porque si haces un mal uso de ellos puede que te termines haciendo daño. Muy bien, voy a guardarlo y para comprobarlo vamos a darle un vistazo al escritorio. ¿Vale? Aquí está el escritorio y aquí también está el txt. Entonces lo que va a proceder es que ahorita que ejecute este programita va a eliminar o a remover, ¿sí?, nuestro archivo txt que está aquí mismo en el escritorio. Ve por última vez al txt, vamos a decirle adiós, vamos a compilar y ejecutar este programa y vemos qué pasa. Mira, lo eliminó. ¿Te diste cuenta? Entonces ten cuidado con este tipo de ejercicios. Te decía, imagínate si le pones la ruta de C:// archivos del programa o directorio Windows, pues sí, es un poquito complicado y sensible. No hagas un mal uso de esta información. Mi intención es más que nada que vieras la utilidad de poder almacenar información permanente y gestionarla, agregar nuevos datos, eliminar el contenido, o si ya no es útil el archivo txt, simplemente eliminarlo como hicimos ahorita. Bueno, pues ojalá te haya sido útil esta información. Me da gusto que me hayas acompañado hasta el momento del día de hoy y nos vemos en un próximo video. ¿Vale? Hasta luego.